En el vídeo de hoy quiero enseñaros la bicicleta con la que me he estado moviendo estos últimos meses. Es la Unai GN27 y es muy versátil, ya que posee características de una bicicleta potente pero con un peso relativamente ligero y con la portabilidad de una bicicleta estándar. Cuesta menos de 1000 euros y tiene muchas cosas interesantes, como el sensor bar, del que hoy os voy a explicar lo importante que es y por qué muy pocas e-bikes de este rango de precios lo tienen. Yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y comenzamos. Como es de costumbre en el mundo de las bicicletas, cuando recibimos la GN27 nos viene en una enorme caja de cartón que tendremos que montar. El montaje de las bicicletas de Unai no es para nada complicado, viene muy bien detallado y todo explicado en el manual, y no nos llevará más de 30 minutos realizar el montaje. Una vez montada podemos ver que la bicicleta tiene una estructura muy robusta. El cuadro está construido de acero con alto contenido de carbono y en total el peso de la bicicleta es de 26 kilos. Según el fabricante, esta bicicleta puede soportar hasta 120 kilos de carga. Y en cuanto a medidas físicas, deciros que mide 178 centímetros de largo por 115 centímetros de alto por 76 centímetros de ancho. Tal y como lo haríamos en una bicicleta común, en este modelo en concreto también podremos regular el asiento. Tenemos una pestaña debajo de él en la cual podremos subir o bajar el mismo para adecuarlo siempre a nuestra estatura. Es muy recomendable que siempre tengamos el sillín colocado a nuestra altura para así poder conducir la bicicleta de una forma cómoda. Esta bicicleta en concreto es compatible con casi cualquier tipo de persona, ya que el fabricante nos recomienda que la estatura mínima sea 1,60 metros y la altura máxima sea 1,90 metros. Esta bicicleta cuenta con neumáticos de 27,5 pulgadas de radio por 1,95 pulgadas de ancho, unas ruedas muy cómodas destinadas más para la ciudad, ya que se trata de una bicicleta urbana, pero que yo la he probado también en terrenos de campo y montaña y deciros que también he tenido un muy buen agarre y un buen rendimiento en general. Pero voy a hablaros de algo realmente importante que me ha gustado muchísimo y es su motor trasero. Con una potencia nominal de 750 vatios destaca por sacar un par de 50 Nm y la verdad es que me sorprende que diga esto el fabricante, porque en mis pruebas yo he tenido la sensación de que incluso tenía más par, ya que he podido desplazarme por toda la ciudad sin ningún tipo de problema, inclusive por cuestas muy inclinadas sin apenas realizar esfuerzo. Según el fabricante, con este motor podremos subir por cuestas con hasta 30 grados de inclinación y alcanzar fácilmente los 35 km por hora. Ahora bien, la bicicleta viene totalmente limitada para cumplir con la normativa actual aquí en España, y la velocidad máxima que alcanza en su tercer modo son de 25 km por hora. Pero esto es algo que se puede solucionar fácilmente si quitamos el limitador que previamente viene configurado en la pantalla. Más adelante os hablaré acerca de ella y de cómo realizar este pequeño proceso. Otro elemento clave de esta Unai GN27 es su batería, la cual, a diferencia de la GN29 que ya probamos en este canal, esta viene totalmente integrada en el marco y es algo que a mí me encanta, ya que no me gusta a nivel visual que la batería esté por fuera del marco, ya que llama mucho la atención y rompe completamente la estética de la e-bike. Esta batería tiene una capacidad de 10.400 mAh y funciona a 48 voltios, por lo que nos dará un rendimiento de autonomía desde los 40 hasta los 70 km, dependiendo de la carga, el terreno y si utilizamos más el modo solo eléctrico con el acelerador o si utilizamos más el modo de pedaleo asistido. Para que os hagáis una idea, utilizando esta bicicleta prácticamente a diario por todo tipo de terrenos, tanto por ciudad como también por montaña, y teniendo en cuenta mi peso, que es prácticamente el límite máximo que admite la bicicleta, más algún que otro kilo que suelo llevar cargado siempre a la espalda, deciros que he conseguido realizar unos 42 kilómetros de media de autonomía durante todas mis pruebas. En alguna ocasión pues he sacado unos 46 kilómetros y en otra ocasión he sacado unos 38-39 kilómetros de autonomía. Eso sí, teniendo en cuenta que siempre la he estado utilizando al máximo de potencia en su marcha 3 y combinando tanto el pedaleo asistido como también el modo 100% eléctrico desde el acelerador. La bicicleta viene con el cargador de 2 amperios, lo que significa que el tiempo de carga desde que está completamente vacía la batería hasta completar el 100% de su carga es de aproximadamente unas 5 horas.
Tenemos dos formas para cargar la bicicleta. Una sería la forma directa desde la bicicleta, en el cual pues conectamos el cargador en la toma de la misma y automáticamente esta se cargaría, y otra sería extrayendo la propia batería del cuadro de la bicicleta. Para extraerla simplemente tendremos que girar una de las dos llaves que nos viene junto con la bicicleta y seguidamente podremos retirarla del cuadro. Esto nos viene ideal para cargar la batería de forma totalmente independiente de la bicicleta. Pero si hay algo que destacaría de esta bicicleta respecto a otras como novedad, es que esta bicicleta incluye un sensor par, no incluye un sensor de velocidad. Y vosotros diréis, bueno, ya dirán, ¿y eso qué es? ¿Eso para qué me sirve? ¿Qué me aporta? Bueno, pues os explico. Normalmente las bicicletas de esta gama, de este tipo de características o con este precio, tienen un sensor de velocidad, que lo que hacen es medir la velocidad a la que giran las bielas para así determinar cuánta potencia necesitamos en cuanto a la pedaleada asistida. En este caso no incorpora un sensor de velocidad, sino que incorpora un propio sensor par dentro de las bielas. Con esto detecta la presión, detecta la fuerza que ejercemos sobre las bielas para así transmitirla al motor y así impulsarnos con la fuerza que nosotros necesitemos. Entonces, esto traducido y para que me entendáis, si por ejemplo tiramos a subir una cuesta, con el sensor anterior de velocidad podríamos quedarnos cortos a mitad de la cuesta o necesitar más fuerza, o incluso que si vamos a la velocidad máxima el motor deje de enviar corriente y deje de funcionar porque ya estamos limitados a esa velocidad máxima tope de 25 km/h. Pero con el sensor par eso no ocurre. Aunque tengamos esos límites de 25 km/h, aún así podremos seguir aportando y necesitando fuerza, y es esa la que nos transmitirá el propio motor a la hora de que nosotros ejerzamos la fuerza necesaria sobre las bielas. De esta forma nos impulsará, y aunque estemos funcionando y trabajando y corriendo a 25 km/h, nos impulsará con la potencia que necesitemos para subir esa cuesta con el menor esfuerzo posible. En el manillar nos encontramos con un excelente cuadro de mandos para controlar toda la bicicleta en su totalidad. En la parte izquierda contamos con el freno, la botonera y la pantalla principal, mientras que en la derecha contamos con el otro freno, el cambio de 7 velocidades sin mano y el acelerador. Ahora vamos a conocer cómo funciona esta pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es encenderla mediante el botón de encendido, pulsándolo un par de segundos. Y aquí de un vistazo rápido podremos conocer toda la información en tiempo real de la bicicleta, como por ejemplo el número más grande es la velocidad expresada en km/h. También tenemos a la derecha los distintos niveles de asistencia, que tenemos 4, el 0 estaría desactivado, o sea sería una bicicleta normal y corriente, no tendríamos ningún tipo de asistencia eléctrica. Luego tenemos el modo 1, que la bicicleta funcionaría hasta los 10 km/h. Luego tendríamos el modo 2, que la bicicleta funcionaría hasta los 20, y por último el modo 3, que la bicicleta funcionaría hasta los 25 km/h, que es como viene de fábrica limitada. También podemos conocer el estado de la batería expresado pues por 5 rayitas, en este caso tendría 4 rayitas que simbolizarían, bueno, pues un 80% de batería aproximadamente. También deciros que abajo podemos conocer la distancia total recorrida de la bicicleta, en este caso 11 kilómetros, y si pulsamos el botón de encendido, un clic, podremos ir intercambiando entre distintos valores. Conocer por ejemplo el trip, que es la distancia total del viaje desde que la hemos encendido, y también el voltaje que tiene la batería de la bicicleta eléctrica. Una vez que volvemos a este menú, también deciros que si pulsamos el botón del más y el menos tendremos un menú avanzado en el cual podremos configurar algunos parámetros de la bicicleta e incluso de llegar a deslimitarla. El P01 por ejemplo significa el nivel de brillo de la pantalla, que actualmente como es de día no se aprecia mucho, pero tenemos como 3 niveles distintos de brillo. El P02 significa la unidad de medida, en este caso tenemos kilómetros, si le pulsamos hacia arriba cambiamos a millas, en este caso lo dejamos todo conforme está. Esto sería el voltaje de la batería, y aquí tendríamos pues distintos parámetros que no os aconsejo que toquéis a no ser que sepáis exactamente lo que estáis haciendo. Pero el valor que más nos interesa es el P08, en el cual tendremos expresado aquí la velocidad máxima de la bicicleta. En este caso yo la tengo deslimitada a 30 km/h. Para cambiar este valor pues simplemente vamos a pulsar entre las flechas, entre más o menos, hasta que pongamos el valor que necesitemos. Podemos ponerlo a 25 km/h, que sería el límite legal máximo autorizado para circular aquí en España, o podremos aumentar este valor para llegar a deslimitar la bicicleta eléctrica. Deciros que no es un valor 100% exacto, si ponemos 30 no se va a deslimitar a 30 km/h porque el sensor que tenemos no es un sensor de velocidad, sino es un sensor de potencia par. Entonces, pues bueno, en este caso la tengo a 30 km/h y vais a ver pues la diferencia. Vamos a ponerla aquí para que podáis verlo.
Y ahí veis, pues corta aproximadamente en 28-29 kilómetros por hora, ¿vale? Pero bueno, más o menos desde ahí podréis deslimitar la bicicleta para que alcance la velocidad que necesitéis. Y por último, aquí a la izquierda tenemos dos botoncitos. El primero enciende la iluminación, en este caso frontal, como estáis viendo ahí. A ver si se ve, ahí está la iluminación. Y luego el botón de abajo, muy importante, tenemos el timbre electrónico. En la parte delantera contamos con una horquilla de suspensión que hace nuestro viaje mucho más cómodo. Esta suspensión se puede regular en dureza para acomodarla a los trayectos o incluso llegar a desactivarla por completo. Al igual que ya me quejé en Laguna IGN 29, aquí tampoco tenemos un pulsador en el manillar con el que poder activar o desactivar de forma rápida la suspensión, como me he encontrado en otras bicicletas de montaña que yo he probado, por lo que cada vez que queramos hacerlo tenemos que parar, bajarnos de la bici y ajustar la suspensión. Por último, y en cuanto al sistema de frenos, contamos con dos discos de 160 milímetros, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Una pena que no sean hidráulicos, pero por el precio que tiene la bicicleta entiendo que no se los hayan podido poner. Aún así, estos frenos, a pesar de ser mecánicos, funcionan muy bien para la velocidad de serie que alcanza la bicicleta. Bueno amigos, ya acabáis de ver lo bien que funciona esta Laguna IGN 27, habéis visto los vídeos de mis pruebas y ahora voy a contaros mi conclusión y cuál es el sabor de boca que se me ha quedado tras probar este modelo. Deciros que en general estoy muy contento, he estado utilizando esta bicicleta prácticamente a diario durante 2 meses, la he utilizado tanto para desplazarme por el núcleo urbano, por el centro de la población, de centro de la ciudad, como también para venirme a estas zonas de campo, donde os adelanto que no es su principal fuerte, ¿vale? Digamos que no es una bicicleta 100% de montaña, pero oye, sí tenemos que meternos por este tipo de caminos, por este tipo de terrenos donde tampoco hay unas piedras demasiado grandes, pues deciros que funciona bien. Ahora, si la metemos en un camino donde hayan piedras más grandes que mi cabeza, pues obviamente la bicicleta no va a ir bien, va a patinar porque no tiene ruedas preparadas para esa finalidad. Pero deciros que en general, oye, pues para venirnos al campo, para desplazarnos un poco por la montaña, siempre y cuando no nos metamos en terrenos muy complicados, deciros que la bicicleta funciona bien, tiene unas ruedas de 27,5 pulgadas, que son unas ruedas bastante cómodas para hacer un desplazamiento tanto urbano como también extraurbano. Me han gustado muchísimas cosas de esta bicicleta, pero sin duda alguna lo que yo os tengo que comentar, lo que yo quería destacaros es lo que os he dicho acerca del sensor, ¿vale? Tenemos un sensor par que detecta la fuerza que ejercemos sobre las bielas y no un sensor de velocidad como estamos acostumbrados a ver en bicicletas eléctricas de este rango de precios. Eso es algo bastante importante y es un salto que han dado este tipo de bicicletas chinas eléctricas, porque normalmente para conseguir un sensor bueno par en la propia biela teníamos que gastarnos más de 2.000 euros en una bicicleta, y hoy en día estamos teniendo bicicletas de este rango de precios de menos de 1.000 euros donde ya podemos encontrarnos este sensor, y eso es algo que le da un extra y le otorga realmente esa potencia que necesitaba esta bicicleta eléctrica. Pero donde realmente destaca y donde te sientes que tienes el control absoluto es a la hora de poner el pie en el pedal y ejercer esa fuerza. Gracias a ese sensor par que ree nuestra presión, pues es capaz de ajustar el motor y otorgar la máxima potencia que necesitemos para cada momento, y eso es algo que con el sensor de velocidad no lo tenemos tan preciso, porque si yo estoy por ejemplo con una velocidad media de 24 km por hora y le otorgo más velocidad a la biela, pues con el sensor de velocidad a lo mejor llega a 25 y nos corta, y realmente necesitamos más potencia para subir una cuesta, sin llegar a pasar obviamente el límite máximo permitido de 25 km por hora, y eso es algo que con el sensor par podemos conseguir perfectísimamente. Podemos subir cuestas con esta bicicleta sin apenas realizar esfuerzo, y eso es algo muy importante porque es lo que hace que cuando tú estés encima digas, ostras, es que esta bicicleta funciona realmente bien, va de una forma precisa, una forma muy óptima, y va justo adaptándose a las necesidades que yo tengo, que mi peso tiene y que mi terreno también tiene, ¿vale? Es un conjunto de prestaciones que se adaptan siempre a nuestro entorno, y eso es algo que está muy pero que muy bien. En el resto de la bicicleta, bueno, pues deciros que muy contento con todas las características que ofrece, está dentro de lo esperado, la autonomía no está nada mal, los frenos de disco funcionan también muy pero que muy bien para la velocidad máxima que tiene esta bicicleta, y en general estoy muy contento con el cambio Shimano también, un cambio muy clásico pero que funciona también de una forma precisa. Ahora sí, lo único que no estoy muy contento de esta bicicleta, y en concreto casi todas las de Gunai, es el tema de los guardabarros. Tenemos estas piezas aquí de plástico que nos hacen de guardabarros, que bueno, por lo menos las tenemos, pero deciros que la verdad es que no me gustan nada, o sea, es que se mueven muchísimo, son de una calidad de plástico bastante baja que para nada le corresponde al resto de la bicicleta, y encima es que el guardabarros trasero va sujetado en el sillín, que me parece la peor manera de sujetar un guardabarros, porque cada vez que yo quiero regular el sillín, si lo coge otra
persona, pues tengo que regular también el guardabarros. Y además tiene un defecto que, como por lo que sea, si no está bien cerrado el sillín, se baje del peso, pues el guardabarros te va a rozar con la rueda, y si estás funcionando y estás con la bicicleta desplazándote, pues vas a notar un ruido, se te va a frenar, bueno, te va a pasar una ahí que vas a fliparlo por un fallo tan fácil de corregir como es sustituyendo el guardabarros por otro y colocándolo en otro sitio. Eso es algo con lo que no estoy contento ni con esta bicicleta ni con la otra de Gunai, ya os lo dije, con la GN29, pero en general, oye, con la bicicleta deciros que funciona muy pero que muy bien. El precio de esta Gunai GN27 creo que rondaba por los 1.100-1.200 euros, si mal no recuerdo, pero deciros que ahora y en periodos promocionales la podréis encontrar por menos de 1.000 euros, y es un auténtico precio para esta pedazo de bicicleta muy bien construida, ojo con todos los detalles que os he comentado, y deciros que es una bicicleta ideal para todos los que busquéis una bicicleta que sea básica pero un poquito más por encima, ¿no? Un plus de calidad, que es lo que vamos a encontrar en esta Gunai GN27 y que nos va a servir pues muy bien para hacer desplazamientos urbanos, para ir a la ciudad, para ir al pueblo, incluso para terrenos de montaña, caminos, etcétera. Nos va a funcionar muy pero que muy bien, y esa es mi recomendación que os doy si realmente estáis buscando una bicicleta. Ahora, si queréis algo que sea off-road, que sea más para montaña y tal, yo me miraría otros modelos, porque esta en concreto no es nada recomendable para darle mucha caña, ¿no? Lo que viene siendo el tema de montaña, tema de campo y demás, pero bueno, para un uso esporádico no está nada mal, y deciros que por el precio que tiene, pues ya os digo que no vais a encontrar nada mejor, y si lo encontráis os va a resultar muy pero que muy difícil. Así que ya os digo que os voy a dejar por aquí debajo el enlace en la descripción de este vídeo por si os interesa esta bicicleta, que le podéis pegar un vistazo. Al igual que os dejo los comentarios aquí debajo del vídeo por si tenéis cualquier duda acerca de este modelo o queréis que os aconseje sobre otros modelos. Recordad que aquí debajo os voy a dejar los enlaces a mis dos redes sociales para que me sigáis por allí, y también en la descripción tenéis más enlaces para que podáis seguirme y ver todo lo que voy trayendo al canal. Al igual que también te digo que si has llegado hasta este punto del vídeo y todavía no estás suscrito, aprovecha este momento y pulsa el botoncito que te dejo por aquí para que lo hagas. También te dejaré por aquí un vídeo en mi canal que quizás no has visto y seguramente te va a resultar de mucha utilidad. Como siempre me despido, yo soy Adrián, esto ha sido mi patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.